Muy buenas tardes. Mi equipo presentará el tema de la teoría del caos y del ribosoma, de la materia pensamiento arquitectónico contemporáneo. Los integrantes son Akata, Justo, Larios, Mansilla y Ortega. La teoría del caos nace de las matemáticas gracias al francés Poincaré, pero quien la volvió popular fue el meteorólogo Edward Lorenz en 1963, y para 1991 fue reconocido por establecer la base teórica del tiempo y previsión del clima, así como la base para la física atmosférica y meteorología asistida por computadora. Además, se le atribuyó el descubrimiento del caos determinista, un principio que ha influido en las ciencias básicas y provocó cambios en la visión de la naturaleza desde Isaac Newton. El caos no debe ser confundido con el desorden. El pensamiento antiguo sobre el caos lo definía como la fuente del todo, o sea, la condición del orden. A partir de esto se puede entender el caos como un orden en actividad, un fenómeno creador del que emerge el orden. Entre los principios de la teoría del caos encontramos que los sistemas caóticos no son lineales. Su variación no presenta patrones. En un sistema caótico, el resultado final depende mucho de las condiciones iniciales. Una pequeña variación en las condiciones iniciales podría desencadenar grandes cambios en los resultados finales. A esto se le conoce como efecto mariposa. Los sistemas caóticos son deterministas. Aunque pareciera contradictorio, debe reconocerse que los sistemas caóticos tienen cierto comportamiento en un tiempo y espacio precisos. El comportamiento caótico no puede predecirse. Es literalmente imposible medir las condiciones iniciales de un sistema, simularlas en un ordenador tal vez, pero no medirlas y menos con una perfecta exactitud. Entre las características encontramos que el caos se opone al orden, contradice las leyes de Newton y se basa mayormente en la segunda ley de la termodinámica. Toma como guía el desorden de fragmentos, sigue una geometría fractal y en el arte los pliegues son utilizados como uno de los recursos creativos, buscando generar mutaciones y transformaciones. Analiza los conceptos y formas de la naturaleza con la intención de generar obras más complejas, pero mayormente extremas y desordenadas. Podemos encontrar como sus referentes al pensamiento griego, el dadaísmo y el postestructuralismo, pues denotan la ausencia de estructuras, desorden y caos. Entre las diversas formas de representar el caos podemos encontrar a la geometría fractal, que busca crear objetos naturales o artificiales con la intención de representar por medio de herramientas geométricas el caos de la naturaleza. Tiene la necesidad de armonizar lo orgánico y lo caótico con algo ordenado y geométrico. La teoría de los pliegues se enfoca en una materia explosiva y continua. Basa su interés en analizar a los seres vivos y aquellas cosas de la naturaleza que están creadas por medio de pliegues. Se crea con ello una legitimación del arte barroco y moderno en el que se experimentan la representación de curvas, pliegues, formas cóncavas y convexas. La pintura abstracta busca formas de inflexión, concavidad y pliegue. Es un intento de interpretar la esencia de la naturaleza, donde se crean formas complejas, pero sin dejar de ser desordenadas. Y las formas de colapso, que en la arquitectura buscaba la destrucción de las reglas y sistemas clásicos. Está basado en el caos, que se diferencia del humanismo y funcionalismo. Es apegado a los principios de disyunción, desplazamiento, dislocación y fragmentación. Podemos considerar como padres de la teoría del caos a los siguientes autores, como Henry Poincaré, precursor de la teoría del caos, que a principios del siglo XX había llegado a ciertas conclusiones que habrían de ser un importante antecedente histórico y conceptual a la teoría del caos. Henry, ensayando con sistemas matemáticos no lineales, descubrió un pequeño error en las condiciones iniciales. Esto, en vez de generar pequeñas modificaciones en el sistema, provocaría enormes cambios y una transformación sustancial de aquel estado original. Edward Lorenz fue un matemático y meteorólogo estadounidense que en la década de los 60, tratando de predecir el clima a través de fórmulas matemáticas, descubrió una propiedad que resume una característica esencial del caos: la sensibilidad a las condiciones iniciales. Lorenz realizó distintas aproximaciones hasta que consiguió ajustar el modelo a la influencia de tres variables que expresan cómo cambian a lo largo del tiempo la velocidad y la temperatura del aire, denominando así como efecto mariposa a la amplificación de errores que pueden aparecer en el comportamiento de un sistema complejo.
Y por otro lado, Ilya Prigogine es uno de los principales exponentes de la teoría del caos, físico, químico y profesor universitario galardonado con el Premio Nobel de Química de 1977, así como las formulaciones generales del caos. Este autor difiere en que únicamente existe el desorden y el caos, sino que en el universo se manifiestan ciclos sucesivos de orden y desorden, es decir, la realidad se presenta como una mezcla de estados. Entre otros de los exponentes de la teoría del caos podemos encontrar a Benoit Mandelbrot, quien desarrolló los fractales como una forma matemática de entender la infinita complejidad de la naturaleza. También fue sumamente crítico del sistema mundial de bancos, ya que argumentaba que el modelo económico que utilizaba era incapaz de lidiar con su propia complejidad. En una declaración, el presidente francés Nicolas Sarkozy elogió a Mandelbrot por su mente poderosa y original que nunca rehuyó de la innovación. Por su parte, Gilles Deleuze fue el pensador heterodoxo que ideó la teoría de pliegues, aunque su vida giró en torno a presentar múltiples obras de carácter filosófico que criticaban la visión de otros pensadores, aunque siempre de una forma comprometida y sin alejarse del ámbito intelectual. El pintor Paul Klee comenzó a profundizar en la abstracción, al agregar colores a sus habilidades como dibujante, y en muchas obras las combinó con éxito, como lo hizo en la serie que llamó Pinturas Operísticas. Finalmente, Peter Heisemann fue el arquitecto autor de las formas de colapso. Una vez licenciado y ante una popularidad cada vez más creciente, este arquitecto pasaría a ser considerado uno de los 5 de Nueva York, y sus diseños empiezan a clasificarse dentro del alto modernismo o de constructivismo. El arquitecto también ha llevado a cabo la intensa actividad como teórico. Fundaría el Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos y actualmente es considerado una de las figuras más representativas de la arquitectura contemporánea. Mejor conocido como efecto mariposa, es un concepto asociado a la teoría del caos en general. Apunta a describir sistemas caóticos que por sus características tienen una gran cantidad de variables que hace que no se pueda determinar con precisión qué sucede al modificar una de las partes del sistema, por mínima que ésta sea. El nombre del efecto proviene del proverbio chino que dice: el aleteo de la mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. La idea del efecto mariposa resultó fuertemente atractiva por una gran cantidad de personas, algunas pertenecientes al ámbito académico que se preocuparon por desmembrar la estructura teórica tras de ella. Algunos de los casos reales ligados con la vida cotidiana son: el efecto dominó sucede cuando hay muchas piezas de dominó paradas en el mismo sentido y una persona mueve la primera pieza y empiezan a caer a partir de la caída anterior. Otro ejemplo son las montañas nevadas. Es habitual que un pequeño salto o disparo insignificante de una persona pueda causar un enorme alud. La historia conocida como la manzana de Newton, donde los fundamentos teóricos de la física se modificaron motivados por la caída de una manzana sobre la cabeza de un hombre, es un buen ejemplo del efecto mariposa. El emoji de las películas relacionadas a los viajes del tiempo de una persona que va hacia el pasado no puede tocar nada, pues alteraría el futuro que ya vivió, construye otro ejemplo de esto. Una pequeña colilla de cigarro arrojada en un bosque puede provocar un inmenso incendio. Una persona olvida su billetera en el trabajo y de regreso se encuentra con una mujer con la que luego, tiempo después, cambia el curso de su vida. La arquitectura del caos será aquella regida por leyes tal vez geométricas y orgánicas, y la noción del caos, en el sentido de crear una impresión de desorden aparente. El objetivo es crear una nueva arquitectura imposible, inesperada y estéticamente múltiple. Propone la originalidad, la individualidad y por tanto está separada de todos los diferentes movimientos artísticos. Las únicas reglas reales son ajustarse al contexto, flujos, historia, geografía, cultura, geología, medio ambiente en general, arquitectura no expresable por un único modelo matemático. La forma no debe ser resultado de organizaciones, funciones, máquinas o salidas informáticas aleatorias, sino que corresponden a criterios estéticos que a primera vista no pueden cuantificarse o aprehenderse. Todo el asunto debe ser nuevo en una o varias escalas y niveles. En arquitectura, el uso de la computadora aplicada al proyecto arquitectónico ha logrado concepciones y formas más complejas y difíciles que pueden representarse gráficamente y llegar a construirse.
formas arquitectónicas dinámicas, fluidas, cinemáticas, estructuradas con geometrizaciones en la computadora. En síntesis, los nuevos sistemas de representación virtual están influyendo en la creación de formas reales. Cluster es un proyecto de vivienda propuesto por los arquitectos Allison y Peter Smithson, asimilable a la idea morfológica de un racimo. Indica un modelo específico de asociación, la toman para representar grupos de conceptos como casa, calle, distrito, ciudad, subdivisiones de la comunidad, o manzana, pueblo, ciudad, entidades de grupo, que en la actualidad están ya demasiado cargadas de implicaciones históricas. La casa X de Eisenman está fragmentada en formas laberínticas y pone en duda el mundo antropocéntrico. En un intento de producir una distancia conceptual entre el hombre y el objeto, la casa X no es vertebrada, no hay elementos lineales expuestos, columnas o vigas. Estos están cubiertos por superficies verticales y horizontales sólidas, y además, dos de las principales superficies vivas horizontales están vacías. En el Museo Judío de Berlín se notan experimentos teóricos expresando la fuerza de las líneas plegadas, fragmentos geométricos hechos de abstracción, colisión y collage. También hay entradas de luz por medio de pliegues en la pared, y el espacio se crea con el choque entre línea quebrada que se puede recorrer y línea recta que genera vacíos que no se ven. A las formas del caos les es muy difícil expresar monumentalidad. Hablamos de pliegues, fractales y rizomas. Su lógica es antirrepresentativa y se corresponden más con el desorden, imprevisión, individualidad y fluidez de la vida cotidiana, pero hay excepciones como el Museo de Mercedes-Benz y la Casa de Música en Oporto, de Rem Koolhaas. Teoría del rizoma. Es acuñada entre 1972 y 1980. En la teoría filosófica de Gilles Deleuze y Félix Guattari, un rizoma es un modelo descriptivo o epistemológico, esto es, del conocimiento, en el que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. Es un modelo arbóreo o jerárquico tradicional de organización del conocimiento, como en las taxonomías y clasificaciones de las ciencias generalmente aceptadas. Lo que se afirma de los elementos de mayor nivel es necesariamente verdadero de los elementos subordinados, pero no a la inversa. En un modelo rizomático, cualquier predicado afirmado de un elemento puede incidir en la concepción de otros elementos de la estructura, sin importar su posición recíproca. Principios. Primero y segundo. De conexión y de heterogeneidad. Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con otro punto, y ninguno es más importante que otro. Tercero. De multiplicidad. Una multiplicidad no tiene sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza. La multiplicidad va cambiando y se va construyendo según aumenten sus conexiones. En el rizoma solo hay líneas de fuga y de desterritorialización. Cuarto, de ruptura significante. Aunque el rizoma se quiera romper o se quiera cortar en cualquier punto, siempre comienza su crecimiento. De nuevo. 5 y sexto. De cartografía y calcomanía. El mapa se opone al calco. En el calco no se pueden inventar otros pueblos u otros conceptos. El mapa es multiplicidad en construcción. El mapa es abierto porque hay múltiples entradas y salidas. Para Deleuze y Guattari existen tres tipos de libro. El libro árbol seguirá una lógica binaria, el sistema raicilla de raíces múltiples y el libro rizoma, construido por mesetas autónomas comunicadas por microfisuras. En la parte derecha se pueden ver la portada de algunos de sus libros. Contrariamente a los parlamentos mimétricos, el rioma está relacionado con el mapa y que debe ser producido, siempre desmontable, conectable, alterable, no responde a modelos estructurales o genéricos, no contribuye, sino que construye un modelo acentrado, no exige un reconocimiento de estructuras o sentidos u orígenes o intenciones. El libro rizoma cumple con 6 condiciones. Conecta cualquier punto con otro punto cualquiera.
Cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza. No es necesaria una unidad coherente, sino más bien proporciona heterogeneidad. Multiplicidad propone un juego de regímenes y signos distintos. No está hecho de unidades, sino de dimensiones. No tiene principio ni fin. Establece rupturas significativas. Es cartográfico, está hecho de líneas de fuga, es decir, no fiables, como una arborescencia. Estas características son perfectamente asimilables a la práctica hipertextual y a las psicodinámicas. Podemos encontrar tres tipos de redes: la red centralizada, la red descentralizada y la red distribuida. Como exponentes de la teoría del rizoma encontramos a Gilles Deleuze, que fue un filósofo francés de obra influyente en el arte y la literatura, que fue clasificado dentro de la corriente del postmodernismo y en el estructuralismo. Como teórico ha desempeñado un papel determinante en el saber contemporáneo. Esto aunado en un mismo plano del análisis de la filosofía, el arte y la literatura, la ciencia y otros discursos. Las teorías de Deleuze han influido tanto en el campo de la filosofía como en el de la creación, con su idea dinámica. Ha tenido colaboraciones con el filósofo Félix Guattari, quien fue un psicoanalista, escritor y militante anticolonista. Fue fundador de la revista Recherche y de diversas asociaciones de orden psiquiátrico oficial. Se cruzó con el movimiento psicoanalítico de tres maneras: como psicoanalista lacaniano, como terapeuta vinculado a la experiencia de psicoterapia institucional y finalmente como coautor de varias obras escritas con el filósofo Gilles Deleuze, entre ellas el Anti-Ecdipe, que en 1972 fue el verdadero manifiesto de una antipsiquiatría a la francesa y obtuvo un éxito resonante. Como ejemplo claro, encontramos que el concepto de rizoma es actualmente muy empleado como metáfora del funcionamiento del Internet. La comparación es posible en tanto al Internet se configura como un sistema que es rizomático y con un crecimiento descentralizado. Se vuelve difícil de encasillar en modelos rígidos. En finalidad, el Internet como red rechaza por su propia naturaleza la centralización del poder en beneficio de la autosugestión. Debido a esto, la comparativa con la estructura de un rizoma. ¿Se podrá crear arquitectura basándose en un modelo rizomático? La arquitectura se podría ver como el resultado de ideas y conceptos que derivan de rizomas que generan un modelo descriptivo en el que la organización de los elementos no sigue patrones de subordinación jerárquica y carece de un centro verdadero, sino que es un sistema de multiplicidad donde sus ramas disparan en todas las direcciones. Así cualquier elemento puede afectar en cualquier otro sin importar la posición de cada uno. La arquitectura rizomática sería una forma de crear arquitectura bajo los fundamentos que plantea la teoría del rizoma, donde está el haber analizado todos los escenarios de las diversas retículas y ramas de la historia. Se adentra en la realidad a tal punto que puede ofrecer soluciones mucho más reales, viables y concretas, adaptadas a lo que el hombre actual necesita. Epistambul Housing es un proyecto de vivienda ubicado en el área metropolitana de Estambul, con un rápido crecimiento demográfico debido a la migración nacional, habitado principalmente por familias de clase media. El sitio está en medio de un centro de tráfico muy denso, a baja altitud y sin ninguna vista. Se intentó reducir la huella total del edificio para permitir el máximo uso de espacios abiertos y áreas verdes, y para conseguir que se mezclen edificios de poca altura y de gran altura. Los rascacielos se desvían según la dirección, la sombra, el viento y los puntos de acceso. Se designa una organización espacial rizomática, sin centros, con los puntos de atracción alrededor. Esto llevó a crear paisajes secundarios, patios en diferentes niveles que permiten el flujo de aire crítico,
Para que el sol penetre dentro de todo el recinto, las alturas de los edificios alineados en el eje norte-sur disminuyen por el este. Las masas del oeste tienen diferentes anchos que bloquean los efectos negativos de la carretera y el sol del oeste. Rhizomatic Grid. Club Terminal 7. Ubicada en París, Francia, es un entorno de ensueño digital, una invitación para que las personas dejen sus preocupaciones afuera y den paso al sueño y al escapismo. Es una gran escultura interactiva que ocupa toda una pista de baile. Se inspiró en la idea de plantar 5 semillas que se convierten en 5 árboles que unen sus ramas en lo alto. La estructura fue diseñada usando modelos paramétricos que simulan el crecimiento de los árboles. El resultado es una rejilla rizomática que alberga a los visitantes en su interior. Esta rejilla metálica se ilumina con las infinitas combinaciones de colores y el efecto óptico de las luces LED, permitiendo una flexibilidad de uso que transforma el espacio según las diferentes necesidades. Cobogó rizoma. Cobogó se inspira tanto en el patrón estético como en el concepto de estructura rizomática para enfatizar la relevancia de todos los procesos, del diseñador al artesano, del analógico al digital, del artesanal al industrial. La colección Rizoma combinó la precisión artesanal de la producción Manufatti con la investigación del estudio Guto Requena sobre formas paramétricas. El resultado son 2 piezas que se combinan entre sí y a partir de su rotación o reubicación crean diferentes patrones, permitiendo la personalización de los paneles. La colección Rizoma también trae la experiencia en el proceso de pintura artesanal como una forma de obtener tonos únicos en cada trozo.